días a todos. Es un gusto saludarlos. Andrea Rodríguez, founder de PropTech Latam, y nos van a estar acompañando René Monroy Arroyo de Capi Software, a Juan Pablo Palmieri de Kiven, a Francisco o Pancho Escobosa de Rebore, a José Ignacio Lastra de Origiland y a Jorge McLaughlin de Metric Analysis System. Gracias, Andrea. Muchas gracias a toda la audiencia y agradecidos por la invitación aquí a moderar este gran panel. Y pues bueno, antes de iniciar, tengo el gusto aquí de coordinar con los colegas. Me gustaría que se presentaran muy rápido cuál es el core de la empresa, si nos ayudan en un minutito muy rápido para que toda la audiencia los conozca. Empezamos por Pancho, digamos. Bueno, pues yo soy el CEO de Revo. Revo lo que hace es, somos una consultoría que ayudamos a desarrolladores inmobiliarios y fondos de inversión inmobiliarios a rentabilizar sus proyectos mediante análisis de datos más avanzados e implementación de procesos de toma de decisión e implementaciones tecnológicas también. Adelante, Juan Pablo, por favor. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Mucho gusto. Yo soy Juan Pablo Palmieri, CEO de Kiven. Kiven es una empresa que lo que hace es firmar la paz entre marketing y ventas. Regularmente en la industria inmobiliaria existe una guerra casada entre el departamento de mercadeo y el departamento de ventas. Nosotros entramos precisamente a ponerle números que integren ambos departamentos. Nosotros implementamos. Creo que se frició. Ah, perdón, se me apagó aquí el audio. Listo. ¿Hasta dónde me escucharon? Perdón. Sí, a firmar la paz entre marketing y ventas. Firmamos la paz entre marketing y ventas. Nosotros implementamos CRMs, capacitamos equipos de venta y tenemos una parte bien importante de datos que nos permite tomar decisiones en tiempo real en todo el proceso de comercialización de proyectos. Hoy nosotros estamos trabajando en 6 países, un poco más de 380 proyectos inmobiliarios y buscamos realmente profesionalizar esas fuerzas de venta a partir de datos. Muy bien, muchas gracias. José, si me ayudas, por favor. Claro que sí, mi nombre es José Lastra, soy fundador de Origiland. Somos una firma especializada en la localización y rastreo de oportunidades para desarrollo inmobiliario para desarrolladores en la Ciudad de México y utilizamos el análisis de datos y la tecnología para calcular el valor residual, que desde nuestra perspectiva es el valor más correcto y justo de intercambio por una propiedad para desarrollo, y conectamos inversionistas con tenedores de propiedades. Muchas gracias. Y Jorge, finalmente, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias. Metric Analysis es una empresa dedicada fundamentalmente a analítica de datos. Tenemos 3 divisiones principales, en la que llamamos analítica propiamente dicha, que procesamos grandes volúmenes de información con bases propias que hemos ido generando a lo largo del tiempo y bases también de dominio público. Tenemos otro producto que está en su fase beta, que es el Value Chat, que está específicamente orientado especialmente a asesores inmobiliarios, donde esta misma base de datos de aproximadamente 3 millones de registros la ponemos al alcance de ellos a través de un chatbot operable por WhatsApp. Y finalmente tenemos una división más específica de estudios de mercado, donde aplicamos fundamentalmente los conceptos de analítica geoespacial, también integrada con nuestras propias bases de datos. Creo que, digamos, en definitiva, lo que procuramos es proveer data que sea confiable para la toma de decisiones en distintos segmentos del ecosistema. Muy bien, pues muchas gracias. Yo me presento también, soy René Monroy, soy fundador de Capi, que básicamente somos un software para llevar el control y dar visibilidad de todas las variables que afectan al modelo financiero desde el punto de vista del desarrollador inmobiliario, administrando desde administraciones del crédito puente, aportaciones de equity, todas las preventas, todos los gastos, tanto de soft, de hard cost. Y lo que queremos básicamente es que el desarrollador durante la ejecución de los proyectos tenga todas las herramientas para poder tomar decisiones, siempre desde el punto de vista financiero. Entonces, un poquito de lo que hacemos. Actualmente tenemos más de 135 clientes en México y alrededor de 500 proyectos de diferentes usos, desde residencial vertical, horizontal, industrial, retail,
incluso infraestructura. Eso es un poquito a lo que nos dedicamos. Y pues bueno, encantado de estar aquí. Y pues vamos a entrarle de lleno al tema, que es ahora sí la parte de cómo el Big Data nos ayuda en la toma de decisiones. Ahorita platicábamos un poquito y en la introducción de Andrea de cómo vamos a estar viendo un poco de cómo apoya la data en la comercialización de los proyectos, cómo nos ayuda a tomar estas decisiones durante el proceso comercial. Me gustaría irme un poquito más atrás porque muchos de los temas no solo son durante la comercialización, sino inician desde la originación del proyecto. Entonces, y a veces vemos que el mercado está saturado de ciertos productos, que a lo mejor todos están vendiendo lo mismo. Me gustaría ahí empezar contigo, Francisco, durante esta gran etapa que es la inicial del proyecto, donde se origina y se conceptualiza lo que se va a hacer realidad en 12, 18, 24 meses, ya en la ejecución. ¿Cómo la data ayuda para que, pues digamos, los desarrolladores tengan este diferenciador y no al final parezca que todos están vendiendo lo mismo y obviamente tiene esta competencia mucho más agresiva que si, digamos, en el inicio se hubiera originado un poquito algo diferente y siempre alineado a las necesidades del mercado? Esto es muy relevante para los comercializadores porque muchas veces empiezan el partido perdiendo 4-0, ¿no? Cuando el producto está mal diseñado, o sea, si tienes una torre de departamentos, una zona que es una zona relativamente invendible o muy complicada y que además el desarrollador definió un producto que ya estaba muy saturado. Voy a poner un ejemplo, si en Interlomas haces departamentos de 140 metros, la probabilidad de que un comercializador lo vaya a poder vender exitosamente va a ser muy baja, ¿no? Y entonces desde ahí ya partes, o sea, cómo el mismo comercializador tiene que ayudar al desarrollador de vivienda a entender qué construir para que el proyecto sea exitoso. Lo que nos hemos dado mucho cuenta es que hay dos tipos de desarrolladores. Uno, el que no le importa la data y todo lo hace de feeling, y ese es dificilísimo que lo ayudes. Esos ni siquiera mandan a hacer un estudio de mercado, y el rol es convencerlo de que se haga por lo menos un estudio de mercado para entender quién está vendiendo, quién no está vendiendo y poder decir, mira, los que hacen un producto muy grande no están vendiendo, y eso es muy básico uso de la data, pero te sorprendería lo que se necesita hacer aquí. Y el segundo tipo de desarrollador de vivienda es el que sí manda a hacer estudio de mercado, pero toma decisiones con un análisis muy superficial, ¿no? Y ve qué está haciendo el top performer, y entonces le copian al top performer, pero muchas veces tú tienes que desmenuzar cada una de las decisiones de producto, porque el top performer muy probablemente es top performer porque es un proyecto mucho más grande que el tuyo, y entonces él vende porque tiene más presupuesto de marketing, y entonces en tu producto, en tu proyecto no aplican las mismas métricas. Entonces tienes que entender qué amenidades son las que a ti te van a generar mayor velocidad de venta y mayor TIR. ¿Qué mix de producto te va a servir a ti? No porque a él le funcionó hace 2 años, te va a funcionar a ti. Entonces, no copiar, sino que tratar de buscar esos nichos de mercado donde sí haya mucha demanda, pero haya poca oferta. Y eso se mide con meses de inventario, ¿no? Oye, en el producto de 60, 70 metros, hay pocos meses de inventario. Listo, trata de tener algo de tu mix ahí porque hay pocos meses de inventario. Entonces, pues nada, ya para concluir, esa granularidad de cómo cada decisión de producto puedes empezar a medir el impacto en ventas, sentir desde el mix de producto, amenidades, precio, presupuesto de marketing, tamaño de proyecto, es lo que va a hacer que tu producto sea mucho más vendible ya que lo lances a las ventas, ¿no? Un año después probablemente. Muy bien, muchas gracias. Y Juan Pablo, tú que estás muy enfocado a esto de la comercialización, ya durante el desarrollo del proyecto, en esta misma variable, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que hay dos. Una cosa es tener datos y otra cosa es la interpretación que se le da a esos datos, y también entender muy bien el tiempo que estamos midiendo. Regularmente viene un desarrollador, encuentra un terreno, lo empieza a formular, lo empieza a aterrizar la parte de producto, pero pasa entre año y medio, casi 2 años para que ese producto entonces vuelva a salir. Entonces para mí hay dos momentos bien importantes. Uno es cuando se conceptualiza y se formula el producto para que el Excel haga sentido, y otra ya cuando entonces salimos a la venta precisamente en toda la parte de preventas, que en esa fase de preventas, ahí es donde el famoso CRM y todos los datos que empiezan a arrojar todas las visitas que estamos teniendo a la sala, el desarrollador debiese de ser lo suficientemente capaz de ir interpretando y entendiendo
y analizando los datos de lo que está pasando en esa visita, porque no es lo mismo hacer cambios en un producto que está en preventa a un producto que ya está terminado. Entonces, parte de lo que tiene que ir analizando, ya una vez se genera esa preventa, es ir entendiendo, número uno, todo proyecto inmobiliario tiene unidades muy lindas y tiene unidades muy feas. ¿Qué unidades son las que realmente se están moviendo? ¿Cómo vamos a ir? ¿Qué se está cotizando más? ¿Qué es lo que más se está reservando? Pero hay una parte donde, y son fotos en el tiempo. Una cosa es la foto de hace 2 años cuando yo tuve la idea, otra foto es ya cuando sale el proyecto a la preventa y otra es ya cuando estamos en esa fase de comercialización. ¿Qué hemos visto nosotros? Hemos visto que realmente no hay análisis inicial, pues por mucho que se paguen estudios de mercado, se pagan todos los estudios de mercado y al final las conclusiones, en la conclusión está el secreto. A nosotros nos ha pasado que vienen desarrolladores y dicen, ve, en esta zona, pues resulta que no hay depas o apartamentos de 200 metros cuadrados. Sí, pues por algo es que no hay depas de 200 metros cuadrados. Eso no significa que vos puedas venir a poner un producto con 200 metros cuadrados. Entonces es bien importante entender, número uno, las fotos, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy se está moviendo? ¿Qué es lo que se va a venir moviendo? Y las distintas absorciones que se van teniendo y que el desarrollador sea lo suficientemente ágil en esa preventa y también a nivel de arquitectura que exista esa flexibilidad en la medida de lo posible de ir haciendo cambios a nivel de, pues si se están moviendo los departamentos de 2 habitaciones y resulta que tenés 15 de 4 habitaciones, mi amigo, siéntese, analice, estructure, incluso mucho antes de arrancar toda la parte de construcción. Pero al final es tener los datos, yo creo que datos hay suficientes. Lo que no hay es, uno va tomando como decisiones muy rezagadas en el tiempo, con un año después, un año de atraso, meses de atraso, y es como en vivo realmente van tomando esas decisiones, de acuerdo a lo que el público también les está pidiendo una vez sale al aire el proyecto. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, paso con José y con Jorge. Si bien ahorita estábamos hablando, muchas veces la tecnología se ve enfocada en este gran proceso, y lo platicábamos antes de empezar el panel, la comercialización, la construcción, todos estos temas que es lo más llamativo, digamos, en los proyectos, pero me gustaría ver desde su perspectiva cómo las empresas de personas como ustedes están apoyando en otros procesos, llámese la evaluación de inversiones, cómo apoyan a tomar decisiones, el tema de adquisición de inmuebles, de predios, cómo las empresas de ustedes están apoyando esta toma de decisiones en estos otros procesos. Empezamos por José, por favor. Claro que sí, ahí me escuchan bien. Sí. Sí. Mira, nosotros nosotros apoyamos al desarrollador desde el inicio, que es la adquisición del terreno. Y básicamente lo que tenemos que entender es que hoy el análisis de datos y la tecnología nos permite hacer 2 cosas fundamentales. Lo primero es ampliar el universo de la gente porque trae conocimiento, analizar datos trae conocimiento. Y el segundo que considero también muy importante es la democratización de lo que nosotros hacemos. Nosotros desarrollamos una aplicación que permite que cualquier persona que no tenga idea de cómo desarrollar un proyecto, cómo proyectarlo, cómo hacer departamentos o cómo hacer desarrollo inmobiliario, normativa o conocimiento de mercado, pueda meterse y de manera muy sencilla, ayudado con un auditor de inteligencia artificial, te va guiando y te va diciendo quítale aquí, ponle acá, hazle esto, hasta que optimizas el proyecto y llegas al valor residual, que es el valor correcto. ¿Por qué? Porque la tierra se paga para lo que sirve. Entonces, aquí hay 2 cosas muy importantes que hacemos para optimizar el mercado. Punto número 1, le damos visibilidad al desarrollador, porque no le enviamos un terreno, le enviamos un proyecto en mano y le decimos, este es un proyecto para hacer tantos departamentos de tal metraje, con tantos cajones, tantas amenidades, vas a vender tanto por metro cuadrado, la construcción te cuesta tanto, tu ROI global es de tanto, y le damos mucha visibilidad para que tome una decisión muy rápida. Y al tenedor de la tierra le damos algo también que es de mucho valor, que es el valor correcto de intercambio por su propiedad. Porque de nada te sirve tener una propiedad y ponerla en venta o enlistarla si tardas 3 o 4 años en venderla. El propósito de que tú pongas una propiedad para venderla es que la puedas transaccionar rápidamente. Y todo se vende siempre y cuando esté en el precio correcto y tenga la masa monetaria correcta. Esa es una regla. Y nosotros empatamos estas 2 partes porque entendemos que en este negocio, en el negocio del inversionista y el del desarrollador, lo importante no es entrar. Cualquier grupo con dinero puede entrar, comprar un terreno y hacer un proyecto.
Lo realmente importante es salir ganando la partida, ¿sí me explico? Que tengas una buena absorción, que tu producto se venda, que lo hagas conforme a las condiciones de mercado, las reglas de mercado, porque, insisto, todo se vende si está en el precio correcto y en la masa monetaria correcta. ¿Qué implica esto? No solo es el precio, sino el tamaño de las unidades. Y para ello, la interpretación de datos, la inteligencia de mercado, es sumamente importante. Y eso es desde el inicio, porque en el negocio inmobiliario, más que el intercambio de propiedades, hay un factor financiero que se refleja en la línea de tiempo y que es importante para saber si se entra o no en un negocio. De acuerdo, muchas gracias. ¿Qué nos podrías decir, Jorge, desde su perspectiva de este tema? Es difícil por de pronto agregar nuevos conceptos porque estamos todos en la misma línea de negocios. En el caso nuestro, lo que pudiera agregar es que hemos segmentado de alguna manera nuestros servicios y tomando un poco un concepto que acaba de mencionar José, tratamos de poner toda la información de la cual disponemos, que es muy cuantiosa, de una manera muy accesible para justamente contribuir con ese proceso de democratización de la información. Básicamente esto lo hacemos a través de la elaboración de una serie de dashboards que ponemos a disposición a través de membresías o incluso en forma gratuita en algunos casos, y que tienen una característica, y también me voy a volver a apoyar en un concepto de José, que es el valor que tiene en definitiva el precio, ¿no? Porque la principal fuente de nuestra información son los avalúos hipotecarios que se han desarrollado en México desde el año 2019 hasta la fecha. Son más de 3 millones de registros. Y la transacción hipotecaria es lo más próximo que tenemos a la realidad de un precio de venta. Entonces, si vamos a hacer un residual dinámico, obviamente tenemos que partir de saber, bueno, cuál es el precio de salida de ese producto. La otra línea, como lo comentaba muy rápidamente en la introducción, es un chatbot donde lo que buscamos es poner más que al servicio del inversor o del desarrollador, este está más orientado hacia el asesor inmobiliario, hacia el broker o hacia el propio evaluador, esta misma data, pero de una manera accesible a través de un lenguaje natural, donde ahí es donde estamos incorporando la inteligencia artificial, solamente en ese tipo de interacción. Y por último, la línea de los estudios de mercado, que los desarrollamos a través de la metodología de la analítica espacial, combinando no solamente las fuentes de datos que tienen que ver con valores, sino todo lo que tiene que ver con las fuentes de datos de los niveles sociodemográficos, ingresos, edades, distancias recorridas, ubicación, digamos, todo lo que hoy la analítica geoespacial nos pone a disposición, permitiéndonos incluso, a partir de esa data, elaborar lo que llamamos el buyer person, como para poder perfilar para ese determinado proyecto cuál pudiera ser el tipo de comprador ideal. Eso es lo que hacemos o procuramos hacer para apoyar a quienes están dentro de la industria. Muy bien, a mí me muchas gustaría gracias. complementar algo, René. Por favor. Considerando lo que dice Jorge ahorita, esta parte que estás hablando de conocer los datos demográficos y psicográficos del propietario ayuda mucho para la optimización de campañas de publicidad. Y quiero nada más retomar lo que dijiste, esta parte de, para calcular el valor residual tenemos que saber el precio listado. Yo te diría, más que nada tenemos que acercarnos lo más que se pueda al valor de cierre, porque una cosa son los precios de oferta y otra cosa son los precios de cierre. El desarrollador, y a lo mejor eso lo contempla René en su modelo, normalmente cuando llega un cliente pide un descuento si paga el enganche en una sola exhibición o si lo paga diferido. Hay diferentes esquemas de descuento. Entonces, tenemos que entender que las propiedades se enlistan en un precio, pero se cierran en otro. Y para efectos del negocio, es mejor basarlo en el precio de cierre que en el precio de lista. Sí, perdón, que le voy a hacer un poco de lío acá al moderador. Pero no te preocupes. Nosotros con lo que no trabajamos es con precios de ofertas. Por eso digo que lo más próximo que existe en México como información sistemática y confiable, lo más cercano a un precio de cierre es un avalúo, porque no hay registros públicos de la propiedad que podamos obtener información confiable. Entonces, lo más parecido y público que hay
son los datos que nos arrojan los avalúos para el otorgamiento de créditos hipotecarios, considerando que el 90% de las operaciones de compraventa se hacen con algún tipo de financiamiento hipotecario. De acuerdo. Eso es correcto, pero también es correcto que el financiamiento hipotecario no alcanza el 100% del valor de la propiedad. Y además, en México, la mayoría de la gente paga el 30% del valor de la propiedad al momento de conseguir un crédito hipotecario. Entonces, es cercano en cuanto al nivel de transacción, pero también hay algo que hay que limpiar. Y con esto quiero decir, la data la podemos tener, pero si no sabemos cómo interpretarla, tenemos un problema. Por eso es importante que conozcamos, y de verdad, hay que conocer el mercado para poder interpretar el dato. Los datos son sumamente importantes, pero la interpretación no se queda atrás. De acuerdo, muy bien. Me gustaría, y tomando esta línea de la comercialización, regresar con Francisco y posteriormente con Juan Pablo, con la pregunta, digo, nosotros también trabajamos con desarrolladores y hablábamos un poco de esto al inicio de la comercialización, o sea, la pregunta del millón y válida, ahorita platicábamos. Ya durante la comercialización de un proyecto y todos los altibajos y todo lo que ha cambiado el mercado y todas las variables que sabemos que le afectan a este gran proceso de la comercialización, me gustaría que desde su punto de vista, Pancho, empecemos con cómo la data, desde tu punto de vista y la tecnología nos ayuda como suena, a proyectar el final desde el punto de vista comercial de un proyecto. Si somos capaces de llegar a hacer eso con todo lo que estamos. Sí, y yo un poco estoy en línea con lo que dijo Juan Pablo al principio. Creo que los desarrolladores tienen la data, o sea, la data es muy abundante. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con desarrolladores de vivienda que venden 20,000, 30,000 casas al año, y que invirtieron millones de pesos en instalar un sistema de información de ventas, un CRM gigante. Y cuando tú le preguntas al director comercial, oye, ¿tienes la data de esto? Sí, toda la data la tiene. Pero luego le dices, invítame a una reunión de ventas de un gerente típico de algún proyecto, y entras a la reunión de ventas y el gerente de ventas es un porrista que motivador, pero en su proceso de reunión de venta hay cero data. Y entonces lo que nosotros hacemos mucho es empezar a implementar, oye, la data está, pero ¿cómo la incorporamos en tu reunión de ventas? ¿Cuál es esa data? O sea, tú tienes que, si tienes 10 vendedores, tienes que poder monitorear cada uno de los microprocesos que este vendedor hace para entender cuáles son las ventajas y desventajas de cada vendedor. Hay vendedores que les valen madre los leads y no los contestan, y entonces tienen un porcentaje de contactabilidad del 40%, y otro vendedor es muy bueno para contactar los leads, pero es muy malo para hacer el cierre, o es muy malo para convertir de lead a visita, etcétera. Entonces, cuando tú empiezas de entrada a tener reuniones de ventas donde mapees toda esta información y puedas entender para qué son buenos algunos vendedores y qué son otros, esa visibilidad ya de por sí ya trae ciertos beneficios en que el mismo vendedor empieza a decir, comparado con mis compañeros, yo soy más malo en este proceso. Entonces empiezan a hacer correcciones. Pero luego, otro uso de la data bien importante es, oye, en un equipo de fútbol, ¿quién tira el penal? Cuando hay un penal, pues lo tira el mejor pateador. Y entonces, ¿por qué en el real estate le asignan muchas veces leads parejo a todos los vendedores cuando claramente hay mejores pateadores de penal? Y entonces la meritocracia, cuando tú tienes una data y empiezas puedes implementar meritocracia, y esta meritocracia te ayuda a decir, oye, le voy a dar más leads al que me cumpla estas partes del proceso bien, y eso empieza a generar cambios en los comportamientos y mejoras en los procesos de cada uno de los vendedores. Entonces, así es como yo utilizaría la data para, bueno, y cuando lo hemos implementado, esta meritocracia y hemos visto que los proyectos pueden multiplicar por 5 sus ventas, literal, simplemente por este tipo de mejoras. Entonces, digo, supongo que Juan Pablo va a decir algo muy similar porque está metido en esto y también se ha dado cuenta de muchas cosas. Sí, de hecho yo recién estoy saliendo aquí en Perú de una charla que vine a dar. Y pues yo les decía, no es lo que están vendiendo hoy, sino lo que están dejando de vender por simplemente no tener visibilidad comercial de qué es lo que tienen sobre la mesa. Y de hecho nosotros, Pancho, yo creo que estamos muy en sintonía. Cuando uno entra a las reuniones de ventas, cuando por supuesto nosotros no hemos entrado a trabajar, hay un montón de Excelitos, un montón de cuadernitos ahí que tratan de cuadrar datos como por todos lados y no tienen ni idea de qué es lo que están haciendo.
Nosotros cuando entramos a medir a los equipos y toda la parte comercial, nosotros hablamos de dos grandes tipos de métricas. Las métricas rezagadas, que es básicamente la venta, ¿sí? Que es un número que al final de mes, si uno no alcanzó ese numerito, uno no puede hacer nada para cambiar el resultado, pero hubo algo que predijo que iba a llegar o que no íbamos a llegar a esa meta como tal, que son las métricas predictivas. Nosotros tratamos de simplificar mucho la interpretación de los datos, porque uno entra al detalle del detalle del detalle, pero regularmente adentro de las empresas no sabemos ni siquiera qué tiempo estamos viendo. Por ejemplo, campañas de marketing, esas cómo se analizan por cohorte, la parte comercial, ¿cómo la analizas? La analizas por periodo. Y hay una parte bien importante y es que uno sí puede empezar a predecir realmente el futuro. Por ejemplo, si yo ya sé que mi venta está durando entre 30 a 45 días desde que nace el lead hasta que se cierra, y yo voy analizando la tendencia de citas y de visitas a la sala, nosotros ya sabemos muy bien que si esa tendencia se nos cae y no levantamos el numerito ya, dentro de mes y medio no vamos a tener negocios para cerrar. Entonces lo que se busca al final con los datos es que tomemos decisiones proactivas y no reactivas ya cuando el resultado no se dio. Y ese resultado termina siendo consecuencia, también para alinearlo con Pancho, en precisamente cuál es la tasa de conversión para cada uno de los vendedores en cada una de las etapas del proceso de venta. Y sobre eso entonces hay algo que uno puede tener datos, pero si no los analiza, pues no sirve de nada. Uno puede analizar datos, pero si no propone unos planes de acción a partir de datos, realmente eso es igual a nada. Entonces, al final, los líderes de los equipos comerciales debiesen de tener muy claro qué hacer si tenemos una baja tasa de contactabilidad, qué hacer si tenemos una baja tasa de cita a visita, quién realmente está sabiendo negociar. Si no sabe negociar, sentémonos y capacitémonos. Pero yo en las conferencias regularmente les digo, bueno, de los que están acá, quienes están en el mundo de las ventas, digo, todos levantan la mano. Dentro de eso, bueno, quienes cuando salieron de la escuela o del colegio dijeron, yo voy a ser vendedor y me voy a preparar para hacerlo, y ninguno me levanta la mano. Pues sí, regularmente los que aterrizamos en la parte de ventas, caímos acá por obra y gracia del Espíritu Santo, entonces nos tocó salir a aprender a ver cómo hacíamos para vender, pero nadie nos enseñó cómo. Entonces hay un proceso, una cosa es el proceso, otra cosa es la tecnología, pero para mí hay una parte bien importante en el mundo de los datos y es la persona, ¿sí? Que no nos hemos tomado el tiempo realmente de preparar esas personas. Persona, proceso, tecnología, igual a datos para tomar decisiones. Si la persona le mete basura al proceso, terminamos tomando basura de decisiones. Perfecto. Se nos está acabando ya el tiempo, pero me gustaría pasar igual con José y Jorge, por favor, en conclusiones de mirando hacia el futuro, ¿qué tendencias, digamos, respecto a datos, a tecnología, crees que tendrá mayor impacto ahora en el giro y cómo están preparando ustedes para afrontarlo? Me ayudas, José, y pasamos con Jorge para concluir este. Claro que sí. Yo lo digo muy rápido. Yo creo que la tendencia definitivamente sí viene por la parte de la interpretación de data y una tecnificación del mercado y del asesor inmobiliario como tal. O sea, no solamente tienen que abrazar la tecnología, tienen que aprender a utilizarla. Nosotros con esta herramienta que tenemos lo que buscamos es justamente darle visibilidad a los corredores y a los profesionales para que entiendan por qué un desarrollador hace una oferta en determinado valor por una propiedad, para que ellos puedan percibir lo que hay en la parte de atrás y entiendan que una propiedad se analiza desde tres perspectivas diferentes. La primera es la normativa, lo que se puede hacer en ella, porque la tierra se paga para lo que sirve. La segunda es la inteligencia de mercado, qué metraje, qué precio y en cuánto voy a vender y cómo está la absorción del mercado. Y la tercera y más importante es el perfil del desarrollador, cómo entra, cómo sale del negocio, compra con un fideicomiso, lo hace con amigos, se fondea con un crédito puente, etcétera, ¿no? Estas tres perspectivas que la aplicación te va a ir educando en ese sentido, te va a permitir entender más la actividad que haces, porque hemos topado con corredores que llevan a lo mejor 20 o 30 años en el mercado inmobiliario y todavía no entienden por qué las ofertas vienen en un sentido y ellos piensan que es una cuestión de precio y no es una cuestión de precio. El precio pasa a segundo término cuando el número se da. Si el ROI se alcanza, el precio no importa. No sé si me explico. Los costos pasan a segundo término porque lo importante es que el negocio salga. Y si el negocio da para pagar determinada cantidad, se va a hacer. Entonces, este tipo de herramientas que van a permitir educar principalmente, van a permitir una mayor visibilidad de datos, menos sesgo cognitivo de tecnología y abrazar más la tecnología es lo que se ve en el futuro del real estate. Muy bien, Jorge, si me ayudas para ir cerrando. Bueno, muy brevemente, yo lo que veo claramente es un avance cada vez más fuerte de la inteligencia artificial,
donde todos nuestros roles profesionales van a ir cambiando en la asignación de los tiempos hacia tareas de mayor valor agregado, donde todo lo que pueda ser la elaboración de cálculos, la búsqueda de ofertas comparables, la comparación de proyectos, todo eso se pueda ir automatizando, pero siempre va a quedar la necesidad, como decía Pablo y Pancho también, de la capacidad de análisis. Esa es la que creo que no nos va a reemplazar la inteligencia artificial, pero sí nos va a dar más tiempo para hacerlo. Perfecto. Pues buenísimo. Quiero agradecerle a PropTech el poder estar aquí. Y pues digo, nos faltó tiempo, ya tendremos más foros para poder hablar de esto, de la importancia que viene a representar todo este tema de la interpretación de datos, sobre todo que para mí es el mensaje que por un lado tenerlos y me llevo de aquí y saberlos leer y tomar planes, ¿verdad? Que son las tres grandes aristas en cuanto a los datos. Pues nada, agradecerle a todo el público que nos esté viendo y pues a PropTech ya está Milán también. Nada, todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Muchas Un abrazo gracias. a todos.